Buenas tardes amigos, hermanos y todos los que puedan ver esta grabación. Hoy vamos a culminar con 2 puntos el tema del rapto de la iglesia. Ya hemos hablado de esa esperanza que tenemos los creyentes, ya hemos hablado de este evento que va a suceder pronto, hemos hablado de este encuentro que tendremos los creyentes, hemos hablado de esta estadía. Vamos a estar siempre con el Señor. Hemos hablado de este estímulo, esto que nos ayuda a alentarnos unos a otros, de manera que esto nos dé fuerza para seguir adelante. Hemos hablado de estos excluidos que van a estar fuera de este evento, los que no son salvos, los que van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego. En fin, hemos hablado de varios puntos de este tema del rapto de la iglesia. Hoy vamos a culminar con 2 puntos que nos ayuda a nosotros como creyentes. Primeramente vamos a leer en la Biblia la palabra de Dios. Vamos a leer en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. No es un versículo que tenga que ver explícitamente con el rapto de la iglesia, pero hoy vamos a ver 2 puntos. Vamos a ver una exhortación y vamos a ver un enfoque. La exhortación dada a la iglesia y el enfoque que debe tener la iglesia durante este tiempo que estemos acá en la tierra. Vamos a leer primero capítulo 13, versículo 12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Específicamente ya el último versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Por último vamos a leer segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Este es el apóstol Pablo, que ha entendido que iba a morir, pero vamos a ver en este versículo cómo él terminó su carrera. Dice: porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, lo cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? El día del tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Llama la atención que hay una corona para aquellos que amamos la venida del Señor. Para aquellos que anunciamos la venida del Señor. Para aquellos que predicamos que el Señor viene pronto. Pero dice: para los que aman su venida. Para los que anhelan la venida del Señor. Usted lee la Biblia. En la Biblia, al final de este santo libro,
culmina la palabra de Dios diciendo: si ven, Señor Jesús. Era el deseo del apóstol Juan, el deseo del Espíritu, del deseo de la esposa. Si ven, Señor Jesús. Vamos a hablar del punto de la exhortación que recibieron los hermanos en Tesalónica en cuanto a la venida del Señor, o sea, al rapto de la iglesia. Porque quiero aclarar que hay una confusión existente hoy día en cuanto al rapto de la iglesia y la venida del Señor en gloria. Algunos están enseñando erróneamente que el Señor va a venir, va a raptar a su iglesia después de los 7 años de la tribulación. Pero ya hemos hablado en anterioridad que el Señor en varias ocasiones había mencionado, mediante el Espíritu Santo, inspirando a hombres de Dios, ha escrito en varias cartas, incluso el mismo Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, versículo 10, le refiere que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. Cuando el Señor habla de la iglesia a Filadelfia, capítulo 3, allí en Apocalipsis, el Señor dice que nos va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. En fin, capítulo 5 de Primera Tesalonicenses también dice, versículo 5, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. El versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, capítulo 2, aquí vamos a encontrar una exhortación, porque el apóstol Pablo en capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y el capítulo 5 también hace mención acerca del día del Señor. Y en capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses también menciona algo sobre el rapto. El apóstol dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. ¿Qué Él está exhortando? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aparentemente, allá habían algunos que estaban enseñando que en la tribulación, el día del Señor, había llegado en ese tiempo. Recordemos que la iglesia en sus primeros, a lo menos 100 años, fue perseguida cruelmente por aquellos emperadores romanos y también judíos. El primer mártir, por ejemplo, fue Esteban, en la primera persecución. Una persecución que trajo muertes y tragedia, pero también bendición, porque muchos de ellos fueron dispersos y llevaron el evangelio a otra tierra, cumpliendo así la palabra del Señor que dice, y me anunciaréis aquí en Jerusalén, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaban confundiendo esos tiempos con el día del Señor. Recordemos que esto del día del Señor no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Son los 7 años de tribulación, de juicio que vendrán con este mundo y acabará con la venida del Señor en gloria al final. Aparentemente encontramos 3 formas que se estaba regando esta falsa enseñanza. El apóstol Pablo dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice primero, ni por espíritu. Llama la atención que eso estaba aconteciendo en el primer siglo, pero hermanos, estamos en el siglo XXI. Y usted todavía puede ver por allí algún pastor, dice pastor de una iglesia enseñando que, bueno, yo recibí un mensaje de Dios anoche y tuve una revelación y tuve un sueño y soñé aquello que el Señor dice y esto y el otro.
A mí me llama la atención de que están ignorando lo que dice este santo libro. Este santo libro nos enseña que ya todo está escrito. No hay más revelación. Ya no hay más sueños. Y algunos que se apoyan en versículos sacándolos fuera de contexto. Ni por espíritu. Pero también lo estaban haciendo ni por palabra. O sea, algunos estaban regando por allí, informando de forma oral que estábamos en el tiempo de la tribulación y estamos en el día del Señor y aún estamos aquí. Lo otro también es ni por carta, el apóstol dice, como si fuera nuestra. O sea, ¿había alguna carta por allí escrita? Mira, esto lo escribió el apóstol Pedro. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Esto lo escribió el apóstol Tomás. Esto lo escribió el apóstol y el otro apóstol y estamos en el día del Señor. Hermanos, no nos dejemos mover fácilmente por estas falsas doctrinas que enseñan hoy día el mundo secular afuera y esas megas iglesias que son iglesias muchas veces son falsas congregaciones que hablan en el nombre del Señor. Pero dice ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos estaban hablando, bueno, estamos en el día del Señor. Pero el apóstol le dice, no conturbéis. Eso es una exhortación para nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que la iglesia no espera señales. La iglesia espera al Señor. Algunos dicen, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Será que no están entendiendo el contexto de cuando el Señor dice, vendré como ladrón en la noche? Nosotros no vamos a esperar al ladrón con la casa acomodada y vamos a estar esperando a un ladrón. Es algo incoherente. Y ya hemos hablado de que esta expresión de como ladrón en la noche es que el Señor va a llegar no a nosotros los creyentes, sino a los inconversos. Le va a llegar como ladrón en la noche, o sea, le va a llegar a la hora que ellos menos esperan. Así va a llegar el Señor. Pero nosotros debemos estar velando y orando para esperándole a Él. El Señor nos ayude. El otro punto que quería hablar era, este punto para finalizar, era el enfoque. ¿Cuál debe ser el enfoque de la iglesia? Nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en el tribunal de Cristo, sabiendo que viene el rapto de la iglesia. Y hemos leído allí en 1 Corintios, capítulo 15, algo que nos enseña que mientras estemos acá, debemos estar, ¿qué dice? Estar firmes. Pero también dice constante. Y llama la atención que esta firmeza nos habla de un árbol, de una palmera, que ella echa sus raíces, abre sus raíces, pero profundiza sus raíces. Y esta crece alto, que de manera que vienen los vientos y jamás podrán caer. Porque están firmes, tienen raíces profundas. Es como la casa que está sobre la roca. Vendrán ríos, vendrán vientos y no podrá caer. Así debe ser nuestra fe. Fundado en la roca que es Cristo. Pero debemos estar firmes y no solamente firmes en Él. Pero entonces vendrá uno y me dirá, hermano, pero la Biblia dice, si alguno piense que estar firme, mire que no caiga. Aquí estamos hablando de la firmeza en la fe. Es la firmeza en la constancia en el Señor, porque dice firme y constante. Dice sirviendo al Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que yo haga para el Señor, si es de sinceridad y es de corazón, eso no va a ser en vano. Eso va a ser para la obra y la gloria de su nombre, y el Señor dará recompensa. Ahí está el obrar. El enfoque de la iglesia es obrar para el Señor. Eso es lo que leemos allí en Efesios capítulo 2, versículo 10. Estas obras que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos
en ellas. Pero también está nuestro andar. Mira, hermano, el Señor viene pronto. Hemos leído ya en Romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Y lamentablemente esta era de la iglesia es la era de la iglesia en la Odisea. Una iglesia tibia. Una iglesia que aparenta pero no es. Que dice tener pero no tiene. Que dice ser rica pero está empobrecida. El Señor nos ayude, porque hay tanta frialdad y mundanalidad en nuestros corazones, que el apóstol nos exhorta y nos dice que debemos enfocarnos en desechar las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borrachera, ni lujuria, ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y ojo, no proveer para los deseos de la carne. Ahí está nuestro andar. Señor nos ayude a andar como Él quiere que andemos. Si alguno, dice el apóstol Juan, le conoce, debe andar como Él anduvo. No es fácil, pero el Señor nos puede dar la fuerza para luchar. Recuerden que los valientes somos los que arrebatamos el reino de los cielos. El Señor nos ayude. Pero lo último es el acabar. ¿Cómo acabamos nuestra carrera? 2 Timoteo capítulo 4. Primero el apóstol dice: he peleado la buena batalla. ¿Cuántas batallas ha tenido el apóstol? ¿Cuántas peleas? ¿Cuántas luchas aún en su propio corazón? Pero el Señor le ha ayudado a él. Dice: he acabado la carrera. Ya le iba a morir. Hermanos, si el Señor viene y hoy vamos a morir, ¿cómo podemos decir lo que dice el apóstol Pablo? He acabado la carrera. He guardado la fe. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a finalizar nuestra carrera. Hermano, hermana, si estás caído, levántate. Una de las cosas que yo he entendido hoy, leyendo la carta, el libro de Apocalipsis, la carta a la Odisea, es que el Señor dice que yo amo. Yo reprendo a los que amo. El Señor no quería que la Odisea, la iglesia caída, la iglesia pretenciosa, la que se creía, estuviera en esa condición, porque la amaba. Quería que saliera de allí y se levantara y fuera luz y su antorcha alumbrara. El Señor quiere eso en nosotros: restauración, liberación. Quiere en nosotros que caminemos en Él constante y firme. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía: tengo una corona en el cielo. Oh, hermano, nosotros tenemos una corona en el cielo que no merecemos, pero Él nos la va a dar por su gracia, por su amor, por lo que hayamos hecho por Él. Dice: la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Yo amo la venida del Señor. Oh, hermano, hay una corona para lo que amamos, para lo que decimos: sí ven, Señor Jesús. Sí ven, Señor Jesús. Hermano, la noche está avanzada. Tenemos que anhelar, desear que Él venga, para que nosotros estemos siempre con el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Ya he culminado estos pequeños pensamientos del rapto de la iglesia. De verdad me siento gozoso. Anhelo que esto ocurra, hermano. Anhelo que de verdad el Señor venga. Estamos en tiempos peligrosos y difíciles, pero estamos confiando en Él. No somos perfectos, pero le estamos esperando a Él. Estamos anhelando su venida. Queremos que Él venga. Sí ven, Señor Jesús.